Ohayou minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo mi opinión sobre Babylon. Sí, minasan, vamos a hablar de este anime que empezó en la temporada pasada a finales de 2019 y ha terminado ahora a principios de 2020 con un total de 12 episodios. Es una obra que parte originalmente de una novela y nos lo trae el estudio Riborot. Y en este caso lo tenéis disponible en Prime Video de Amazon para verlo completito. Sinceramente, por diversos factores, este anime al principio me recordó a la obra de Monster de Naoki Urasawa. Ahora os contaré por qué. Y también os advierto, igual que lo hace el anime en casi todos sus capítulos, que se tratan temas y contenidos algo fuertes, así que hay que tener precaución con ellos. Y sí, soy consciente de que hay gente muy joven viendo todo tipo de obras, pero no está de más advertirla. Además de que se encargan muy bien de decir y matizar que esta obra no es nada similar a la realidad ni está basado en hechos reales, ya que trata temas bastante actuales y que podrían ser perfectamente reales o basados en la realidad, pero para cubrirse las espaldas lo ponen constantemente de "Ey, esto no es real, así que no lo tomes como tal". Y bueno, vamos a empezar hablando de esta obra. Como siempre, parte sin spoilers, os pondré el minuto para saltar a conclusión y nos metemos con los spoilers fuertes de la historia. Como digo desde el principio, este anime me llamó mucho mi atención, la estética, los personajes y en general la obra que te está presentando, misterioso, con cierto tinte macabro en algunas cosas, me llamó mucho la atención y me gustó mucho al principio. Pero el anime tarda muy poquito en marcarte dos líneas argumentales dentro de la misma obra. Por un lado tenemos la línea marcada por el protagonista masculino, que es Sen, y vemos como él, siendo un fiscal, se enfrenta a diferentes casos de suicidios bastante extraños que, por lo que vemos en un principio, no son suicidios normales como tal y siempre hay mujeres implicadas en ellos. Así que seguimos la investigación de este fiscal y de la gente de su equipo para esclarecer todo este asunto. Y por otro lado tenemos a Itsuki Kaika, uno de los candidatos a la alcaldía, que presenta como parte de su campaña una muy polémica ley a favor del suicidio, ya que aunque el suicidio como tal no está condenado como delito, sí que quieren crear una ley a favor del mismo que se deje tratar como un tabú y que sea una libertad, una elección y algo que la gente pueda decidir sobre su propia vida. Como veis, ambas líneas tratan el tema del suicidio y se van juntando en ciertos momentos, pero por un lado la guerra de ingenio que vemos con el fiscal y después la guerra política que nos presenta la segunda línea con Itsuki Kaika, pues llega a puntos en los que ya no se une y empieza a desvariar en ciertos momentos. Así que bueno, después de estos pequeños datos e introducción que os he dado, os interesa ver el anime y no saber absolutamente nada más, saltad a este minuto de aquí. A partir de este momento entraremos en la historia y a hacer spoilers, así que si sigues a partir de este momento es bajo tu responsabilidad. Sinceramente, hay tantas cosas en este anime solo en 12 episodios que no sé ni por dónde empezar. Así que creo que voy a empezar por una línea argumental y luego por la otra, para ordenarme las ideas a mí misma, porque hay tantas cosas que de verdad es bastante difícil de abordar. Lo primero tenemos la parte de Sen y Magase, que personalmente es mi parte favorita de la historia y la que siento que sostiene más en pie a este anime. Y evidentemente es lo que más llamó mi atención. Los dos personajes, cómo son, su diseño, la forma en la que se comportan, cómo se ve que Magase constantemente está por encima de todo el mundo sin ni siquiera decir absolutamente nada. Es increíble cómo de primeras te presentan el personaje. Es como, madre mía, esta mujer no hay quien la pare. Y creo que ya en los 2-3 primeros episodios empiezo a ver una similitud bastante importante con Monster, como digo, de Naoki Urasawa, ya que tenemos a Sen por un lado como el Dr. Tenma y a Magase como si fuera Johan, ya que vemos como Magase constantemente está intentando destruir a Sen, tanto a él como persona, como su racionalidad, como su entorno, las personas que él quiere o aprecia, los saca de lo que es real e intenta hacer que él pierda la cordura, que empiece a dudar de absolutamente todo y
Además, el personaje de Sen siente un gran sentimiento por vengarse, por tomarse la justicia por su mano, y que solo él y únicamente él tiene que cargar con la muerte de Magase. ¿Os suena de algo? Tenéis el vídeo de Monster aquí y en la descripción por si queréis verlo. Aunque evidentemente el motivo, la razón y todo lo que vemos en este anime no tiene absolutamente nada que ver con Monster, ya se construye de forma diferente, pero siento que es muy similar. Sinceramente, algo que no me termina de convencer, ni tampoco lo hacía al principio, es la forma en la que Magase persuade a la gente. La forma en la que ella les habla, que hace que la gente llegue hasta el límite de la lujuria y que nunca terminan de pasar la línea, y que antes de pasarla prefieren suicidarse, que lo hacen además con felicidad. Es algo un poco raro porque nunca se termina de explicar del todo. Te dicen, vale, ella te susurra, te hace llegar al límite, te invade toda por dentro y ya está. Es más, intentan explicar todo esto de manera científica y psicológica, podríamos decir, con los exámenes que se le hacen cuando ella es joven y cuando los de su colegio se quejaron de ello, pero siento que no está demasiado bien fundamentado y es como ocurre esto o ella hace esto porque sí, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero siento que va perdiendo cada vez más peso la forma en la que ella actúa. Podríamos decir que es como una especie de hipnosis que ella tiene, pero no se justifica como tal en ningún momento, por lo que es un poquito raro, la verdad. Vale, vamos con la segunda parte, que es el tema de la ley del suicidio, que evidentemente va a la par que la otra línea argumental, pero siento que está bastante separada desde el principio. Siento que es un debate moral muy interesante que te plantea el anime, y creo que hacen tanta énfasis en que no es real porque es un discurso o básicamente un debate que se está llevando hoy en día en la actualidad con el tema de la eutanasia y de la aprobación de la ley de la eutanasia. No creo que sea el momento ni el lugar de debatir si estamos a favor o en contra de la eutanasia, pero siento que el anime saca un poquito a debate este tipo de temas y de leyes que en este momento están un poquito revolucionando todo. En un principio siento que es relativamente interesante la forma en la que te presentan la ley del suicidio como una ley que quiere hacer como una idea contradictoria, como que si apruebas la ley del suicidio menos gente se va a suicidar porque menos gente lo va a hacer de forma impulsiva, porque va a dejar de estar mal visto y porque va a dejar de ser un deshonor hacia las familias de dichas personas. Creo que esa es una forma bastante interesante de plantear una posibilidad de cómo podría funcionar una ley así. Pero creo que todo esto pierde sentido y empieza a desvariar y se va por una tangente que no esperaba absolutamente nada cuando el resto de países entran en juego. Sobre todo cuando vemos al presidente de Estados Unidos rompiendo la cuarta pared y explicando quién es, cómo era su pasado, quién es su mujer, cómo la conquistó con un juego. Es como, ¿qué me estás contando, señor? No me interesa su vida. Vale, eres el presidente de Estados Unidos, ok, no me interesa tu infancia, ni que tu mujer sea un pibonazo que conseguiste ligar en un videojuego, no me interesa, la verdad. Creo que ese es el momento en el que te hacen zup y te sacan de la historia y de cómo te habían planteado todo hasta este momento. Ese punto en el que se rompe la cuarta pared, en el que el presidente de Estados Unidos te habla directamente a ti como espectador, es como, ¿qué está pasando? Pero bueno, ahí está. Y vemos a partir de esto cómo diferentes alcaldes de ciudades de diferentes partes del mundo y diferentes países empiezan a aprobar la ley porque consideran que es interesante para sus ciudadanos. Y entre medias vemos cómo el FBI se lleva a Sen a Estados Unidos y descubren que Magase es muchas mujeres y la misma mujer al mismo tiempo, entonces la tienen localizada y ya, es como que está ahí, como un pegote. Y llega el momento en el que creo que se desmadra absolutamente todo, que es el momento de las cumbres, sí, en plural, la cumbre del suicidio y la cumbre del G7, de las 7 mayores potencias del mundo. Y en este punto, como pegote o como añadido, básicamente te explican a partir del opening número 11 quién es la ramera de Babilonia, que es básicamente la imagen de una mujer que cabalga una bestia de 7 cabezas y es parte del apocalipsis en la Biblia. De todo esto se puede llegar a interpretar que Magase es la ramera de Babilonia en este caso, y que básicamente las 7 cabezas de la bestia simbolizan a los 7 países del G7 en este caso, y que ella los controla. Pero ya os digo que esto es lo que da a entender.
porque no lo dicen. Y a partir de ahí vemos diferentes referencias bíblicas, religiosas, diferentes respuestas que dan a partir de la misma, y no considero que está para nada mal que lo justifiquen con la Biblia o que utilicen la misma como base argumental para diferentes cosas, porque no es la primera ni la última vez que se utiliza el recurso religioso o bíblico para este tipo de cosas. Pero todo se descontrola cuando en la cumbre del G7 dejan de lado la ley del suicidio, el hecho de tener que tener una opinión consensuada para que Japón también vaya con ellos y que todo no estalle en una guerra. Dejan todo eso de lado y empiezan a debatir acerca de lo que está bien y lo que está mal, qué es el bien y qué es el mal. Empezando a analizar la humanidad, la existencialidad, la sociedad, cómo interactuamos los humanos, los animales, nuestros ancestros, todo. Empiezan a divagar, se empiezan a dividir en dos, como el bien y el mal, como el yo qué sé. Empiezan a discutir sobre qué es lo que creen ellos que es el bien, qué es lo que creen que es el mal. Y como remate, aunque no han llegado todavía a su querida conclusión de qué es el bien y qué es el mal, aparece Itsuki Kaika para darles un manotazo de última hora, y es que reta al, como se dice, al presidente de Estados Unidos a hablar con una chica que se ha subido al ayuntamiento, no tiene razones para vivir ni para morir, entonces quiere hablar con el presidente de Estados Unidos para que le dé su opinión al respecto y si ella debería fallecer o no. Y sinceramente siento que es interesante la respuesta que le da el presidente, que es básicamente que él no sabe qué es el bien y qué es el mal, por lo que debe esperar a que encuentre la respuesta para que así él también lo sepa, y además le jura que cuando encuentre la respuesta él también fallecerá con ella. Es como, ok, pero sorpresivamente tarda medio segundo en darse cuenta de qué es el bien y qué es el mal, e intenta coger el pinganillo para decírselo. Y qué casualidades, Magase hay, no se lo esperaba nadie. Y pues básicamente, como venimos viendo, le susurra al oído, hace que salga pitando hacia la azotea, y en ese punto Sen, que se estaba oliendo todo esto, que era más que obvio, señor, pues básicamente va a la azotea con el arma que el propio presidente de Estados Unidos le entregó y lo metió dentro de las fuerzas del FBI y le dijo que hiciera un uso responsable de ese arma y que le juraba hacer un uso responsable del mismo para volver sí o sí con su familia, y ese mismo arma lo utiliza para pegarle un tiro al presidente de Estados Unidos. Haciendo que evidentemente Magase haga su espectacular aparición, y sinceramente este momento me parece bastante inquietante y bastante chulo porque vuelve a tener esa estética que veíamos al principio de la obra, esos colores, esa atmósfera pesada alrededor de ambos personajes que se entienden muy bien única y exclusivamente con una mirada, además de que la dirección de ese momento, traveling, cambio de planos, ese punto es muy similar al momento de el interrogatorio al principio, o sea, parece como algo totalmente diferente, y es justamente lo que a mí me gustaba de este anime, y lo volvemos a ver al final. Ocurre lo que yo personalmente estaba esperando, y es que en este punto la justicia no ganará. Para mí el final es súper disperso. En el momento en el que entran los demás países en juego, se va todo de madre. En el momento en el que empiezan a debatir de lo que es el bien y el mal, no tiene absolutamente nada que ver con lo que te plantean en un principio, que es una historia de misterio policíaco persiguiendo a una mujer que está zumbada y que hace que se mate la gente. O sea, ¿qué tiene que ver eso con qué es el bien, qué es el mal, la vida, la existencia, la sociedad humana? ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? No lo entiendo, no lo entiendo, y para mí en ese punto es como... ¿ya valió? ¿Ya valió? Aparte de que se ha ido por esta tangente tan random del G7, de meter a Estados Unidos y de todo esto, siento que hay ciertas cosas que no se han terminado de aclarar o que se han quedado ahí tiradas por la mitad del camino. Por un lado, ¿qué pinta Magase con Itsuki? ¿Qué relación tienen entre ellos? Porque evidentemente, aunque Magase parece que actúa por su cuenta, en varios momentos lo vemos relacionada con Itsuki. Está en la parte de la rueda de prensa, está al final, está también metida por ahí cuando fallecen ciertos inspectores y ciertas cosas. Están relacionados, pero realmente no sabemos qué gana
ninguna de las dos partes en este caso. Magase, ¿qué gana ayudando a Itsuki? ¿Por qué lo hace? ¿Quién es? O sea, eso se queda como súper en el aire. Siento que otra cosa que se queda bastante en el aire es el tema de que, aparte de que tiene la persuasión y la capacidad de hacer que una persona haga lo que quiera con un susurro, o que básicamente se mate, no sabemos si puede hacer lo que ella quiera y control mental y todas esas cosas, porque no lo vemos como tal. No explican absolutamente nada cómo funciona ella, cómo se camufla, cómo se convierte en otras muchas personas, porque vale, que te puedas disfrazar y no salir de un mismo país, pero conseguir salir de un país, irte a otro en el quinto pino del mundo, o sea, siento que eso es un poco una flipada y que queda un poco como, ¿cómo lo haces? O sea. Y por último, y algo que de verdad me dejó un poco desconcertada, es ¿qué ganan matando al presidente de Estados Unidos? ¿Qué beneficio trae para absolutamente nadie? ¿Qué gana Magase con esto? ¿Va a pasar algo que va a sustituir, o el sucesor va a seguir con la política que estaba planteando Itsuki de la ley del suicidio? ¿Tiene algo que ver con la historia realmente el matar al presidente de Estados Unidos? ¿Va a valer para algo? Me dejó súper desconcertada. Vale que era la forma de destrozar a Sen, que terminara en la cárcel y destruir su vida, pero más allá de eso es importante, en algún caso necesitábamos matar al presidente de Estados Unidos para que esto tuviera algún tipo de coherencia. Sí me parece interesante cómo fallece él, cómo ella con un solo boom lo mata, evidentemente porque ya ha destruido su vida de manera increíble, pero no entiendo lo previo, el ¿por qué matas al presidente de Estados Unidos? Es que no veo por qué tiene que ser él. Vale que es el presidente de los Estados Unidos, la mayor potencia del mundo y todo lo que tú quieras, pero ¿realmente en esta historia se gana algo matándole a él? No sé si me estoy explicando. Siento que la historia va perdiendo sentido a medida que se va desarrollando la misma. Y personalmente, si se hubieran quedado única y exclusivamente con la parte del principio de Sen y de Magase y cómo tienen esa lucha entre ellos, de inteligencia, de que ella huye, de que él no le puede encontrar, esa parte hubiera sido súper interesante y muy similar a Monster, que personalmente me hubiese encantado ver. Pero no ha sido así. Y no es que, ay, Umaru, que como querías un Monster y no ha sido así, no te gusta. Para nada, podría haberse desarrollado de manera totalmente diferente. Pero de eso a que de repente pierda totalmente la coherencia y pierda peso las dos ideas principales que tiene la obra, que por un lado es la ley del suicidio y por otro lado es esta señora que no para de matar a gente con sus susurros, y de repente desaparece todo y implosiona en qué es el bien y el mal y todo lo demás, es como... No lo entiendo, no lo entiendo. Sinceramente siento que no perdéis absolutamente nada viéndolo por vuestra cuenta y labrándoos vuestra propia opinión, porque como siempre digo, esta es mi opinión, mi percepción, mi gusto y mi todo. Así que básicamente... siento que es una obra que, como todas, igual a ti te encanta, te flipa, te maravilla, pero no es mi caso. Siento en este caso que la obra tenía una gran idea, un gran comienzo, personajes muy interesantes que no terminan de desarrollar bien. Así que básicamente por mi parte no me queda otra cosa que deciros qué opináis al respecto, la vais a ver, la habéis visto, opináis como yo, no, cuándo creéis que la obra debería haber parado y continuado por una línea diferente a la que lo hizo. Para mí ya os digo que es cuando entra el resto de potencias en juego. Siento que de verdad hubiese sido un anime espectacular si hubiesen seguido la línea que marcaron los 3 primeros episodios, pero ya os digo que en este caso no ha sido así y estoy deseando y rezando fuertemente absolutamente todo, por favor, para que el anime de ID Invaded, que es el que está ahora mismo en emisión de este rollito más policíaco, investigación y demás, que no se vaya también de madre y por una tangente que no espera a nadie. Estoy rezando fuertemente, por favor, no seas un Babylon 2.0. Así que bueno, como siempre os espero en comentarios para lo que queráis, y por mi parte creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito, suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho, y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo.